Muy buenos días, hermanos, a todos. Bendiciones. Vamos a arrancar en esta mañana con esta charla, sin antes ratificar siempre el amor que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, del cual jamás nosotros nos podemos desprender. Solamente conociendo y creciendo en el conocimiento del amor de Dios para ti y para mí, es que vamos también en esa misma medida a crecer, ¿verdad?, en la confianza que nosotros tendremos a toda la palabra que nuestro Padre nos ha dado, y también así es como nosotros en nuestra propia experiencia vamos a crecer interiormente e ir recibiendo todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Jamás nos podemos nosotros desenfocar del amor de Dios, porque el amor de Dios es el que ha protagonizado todas las cosas a nuestro favor y es el que sostiene todas las cosas a nuestro favor. El amor de Dios, la fidelidad de Dios, la obra de Dios a nuestro favor es la que ahora cuenta. En el antiguo pacto, ¿verdad? Ese pacto se trataba de que yo iba a ser bendecido por Dios en la medida en que yo cumpla las promesas de Dios, en la medida en que yo cumpla los mandamientos de Dios o las leyes de Dios. El pacto antiguo era: Señor, si yo cumplo todos tus mandamientos, todas tus leyes y todos tus estatutos, tú me tienes que bendecir. Y el Señor dice: amén, yo te bendigo siempre y cuando los cumplas. Pero la otra es, de parte de Dios, pero si tú fallas en un mandamiento, por más pequeño que sea, eres culpable de todos. Ese es el Antiguo Testamento. Eso es estar bajo la ley. Es decir, Señor, tú me pagas por el bien que yo hago, pero yo recibo mal por el mal que yo hago. El Señor dice: de acuerdo, pero solamente tenga en cuenta el que cuando tú transgredes un mandamiento, por más mínimo que sea, te haces transgresor de toda la ley. Mientras que la gracia, en el nuevo pacto, el Señor dice: yo me responsabilizo absolutamente, ¿verdad?, por tu bienestar, por tu vida, por tu futuro, por tu bendición, por tu santidad, por tu justicia, y lo único que tú haces es poner tu confianza en Cristo Jesús. ¿En cuál de los dos pactos queremos estar? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer siempre. ¿En cuál de los dos pactos queremos estar? ¿En el que yo cumpla la ley para que Dios me bendiga? Lo cual es imposible, por supuesto. Si alguien cree que todavía lo puede hacer, pues tendrá que sufrir muchos dolores todavía. O venir a la gracia de Dios, que es poner mi confianza en mi Señor y Redentor, que es Jesucristo. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque este es el desafío que cada día nosotros, de alguna manera, vamos a tener que tomar. O confiar en la gracia de mi Padre, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y la obra que en Cristo Jesús a mi favor ha sido hecha, o confiar en mis propias capacidades para poder cumplir lo que Dios me demanda. Lo cual, pues, evidentemente es una locura, es un suicidio. Y por eso dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién o qué? ¿No? ¿Qué o quién nos separará del amor de Cristo? Que obviamente es cosecha mía, pero evidentemente está implícito. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Y aquí en el versículo 37 dice el apóstol: antes en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Es decir, todo nos ha sido provisto para cada circunstancia de la vida y somos más que victoriosos por Cristo Jesús. Es decir, ya tenemos la provisión, la salida, la bendición para que nosotros podamos con absoluta seguridad enfrentar cada circunstancia de nuestra vida. Lo único que tú tienes que hacer es mantenerte en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque por Cristo te has hecho merecedor a la bendición, no por tu propia justicia, no por tus propios actos, no por tu propia capacidad, no por tu propia fidelidad, no por tu obediencia, sino por la obediencia de Cristo, por la fidelidad de Cristo, por el amor de Cristo,
hacia el Padre por la santidad de Cristo, por la justicia de Cristo, por todo lo que Él es que yo soy calificado. Es decir, tú eres calificado por la sangre de Jesús. Tú no eres calificado por, ¿verdad?, tus propias capacidades, sino por la sangre de Jesús. Nunca dejes de olvidar efectivamente esta parte, porque este es el que se llama en Efesios 6, ¿no es cierto?, la coraza de justicia. La coraza de justicia es que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús por Él. Así que yo me tengo que vestir de la coraza de justicia que es Cristo, y ahí Satanás no tiene absolutamente nada que hacer ni cómo acusarme, porque ya no estoy yo evidentemente fijándome en mí mismo, porque ya sabemos que nosotros somos incapaces de poder generar la justicia de Dios, mas la justicia de Dios es un regalo, es una gracia, es una bendición, ¿no es cierto?, de Dios para tu vida. La justicia de Dios es un regalo maravilloso que Dios tiene para tu vida. Entonces la Escritura dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Escuche bien, ni ninguna otra cosa creada, no hay nada, ¿verdad?, que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿en dónde yo tengo que mantenerme? En Cristo, ¿verdad? Porque el amor de Dios para mí en Cristo Jesús es incondicional, ya no hay ninguna posibilidad de que ese amor se rompa, no hay ninguna posibilidad de que la bendición deje de fluir sobre mi propia vida. Y hoy el trabajo de mi Padre es hacerme entender esta verdad. Y hacerme entender esta verdad para que yo permanezca en esta gracia que Dios me ha dado y pueda recibir, puedan fluir a través de mí las bendiciones que Dios nos da. En el desierto tenemos una imagen maravillosa de Jesucristo, cuando el pueblo de Israel, varias veces, ¿no?, pero la primera vez se moría de sed. Y el Señor lo que hizo fue golpear la roca, ¿verdad? Le pidió a Moisés que coja la vara de Dios, ¿verdad?, y golpee la roca. Es decir, la roca fue herida. El momento en que la roca fue golpeada y fue herida, la Escritura dice que brotó agua para calmar la sed del pueblo. Esa roca, la Escritura ya nos dice que es Cristo Jesús. Fíjate, el Señor golpeó con la vara de Dios a su propio Hijo, ¿verdad?, para que a través de sus heridas fluyan para nosotros todas las bendiciones que necesitamos. Es decir, nuestra sed necesita ser calmada permanente y continuamente en nuestro caminar diario. ¿Por qué? Porque los problemas, las dificultades, las luchas van a estar al orden del día. El Señor nos dijo claramente, en el mundo hallaréis aflicción. Así que no es ninguna sorpresa que los cristianos o los que estamos profesando nuestro amor por Cristo, efectivamente tengamos que soportar una y más vicisitudes, y a veces hasta más de las que normalmente una persona común y corriente las sufre. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un enemigo que se nos despierta, que es el mismo diablo, e intenta el que nosotros efectivamente peguemos retro en nuestra posición de gracia. Porque él puede tolerar hasta la religión, hasta eso tolera. Tolera que vayas a la iglesia, tolera que hables de Dios, tolera que prediques el evangelio, pero cuando tú te metes, cuando tú reconoces y entiendes el evangelio de la gracia, ¿verdad? Y este evangelio de la gracia no es el evangelio de hacer lo que me dé la gana. No, es el evangelio de, bajo la gracia, recibir el poder y la autoridad de Dios para efectivamente poder expresar y manifestar la justicia de Él. ¿Ok? Porque la justicia efectivamente es por gracia, por medio de la fe. Entonces, en esa posición somos intocables, ¿sí? La posición de gracia no es más que estar permanente y continuamente, como hemos estado viendo las semanas pasadas, poner nuestra mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Es por eso importante que siempre tú tengas que estar mirando a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y si algo vamos nosotros a recibir, ¿verdad?, en nuestras charlas, es más de Cristo y más de Cristo y más de Cristo, porque es lo que más necesitamos. Más de Cristo. Nosotros no vamos a hablar de temas, no vamos a hablar de finanzas necesariamente como un tema de predicación, no vamos a hablar de buen comportamiento, de cómo ser mejores padres o mejores hijos. Todo eso lo vamos a hacer,
en la medida en que la gracia de Dios funcione en nosotros. Aquí lo que necesitamos efectivamente es escuchar más de Cristo. A la gente le gusta muchas veces escuchar más de temas, más de los 5 pasos, de los 7 pasos y de lo que tengo que hacer para hacer esto y aquello. Pero eso no funciona, porque ahí la gracia de Dios simple y sencillamente no actúa. Cuando son los 7 pasos de las cosas que yo tengo que hacer para que las cosas funcionen, entonces yo me estoy otra vez acomodando a mis propias capacidades y a mi propia voluntad para hacer lo que efectivamente, ¿verdad?, quiero lograr. Y en la nueva criatura, ¿no es cierto?, el justo por la fe vivirá. El justo vive por creerle a nuestro Padre y por creer en la gracia de Dios. Por eso es que el Evangelio de Dios se llama el Evangelio de la gracia de Dios. No hay otro Evangelio. Es el único, el Evangelio de la gracia de Dios. Lo que pasa es que algunos han pervertido el Evangelio de la gracia de Dios y de hecho en el Antiguo Testamento mismo, ya en capítulos de Romanos, los propios judíos que escuchaban esta predicación de parte de Pablo decían que seguiremos pecando para que la gracia abunde. Ellos lo que entendían es que como ya el Señor pagó todo, ya no importa el pecado. No, eso no dice la Escritura. El Señor dice, ¿cómo pues seguiremos pecando si hemos muerto al pecado? Es decir, la realidad es que la Escritura más bien nos muestra es que cuando estamos bajo la gracia es imposible que pequemos. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo mismo se comienza a manifestar en nosotros y la justicia de Dios comienza a ser una experiencia real en nuestra propia vida. Entonces, el pecado es aplastado por la gracia de Dios. Y nosotros vamos a comenzar a experimentar que somos libres del pecado, ¿no es cierto? Al contrario, somos libres del pecado, ¿verdad? Porque ya no tenemos conciencia del pecado sabiendo que Cristo pagó todos nuestros pecados. Ahora tenemos conciencia de la justicia sabiendo que Él pagó todos nuestros pecados. Y eso nos da libertad, nos da tranquilidad, quita un peso de nuestro corazón y nos permite efectivamente relacionarnos con Él ya sin conciencia de pecado, sino con conciencia de que somos hijos, de que somos redimidos, de que somos santos, de que somos justos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho y porque ahora tenemos su esencia, su sustancia en nosotros, que son sus genes maravillosos. Así que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra salvación, escúchese bien, está absolutamente consumada y lograda para ti y para mí. Y nuestra salvación no es solamente que nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo. No, eso es maravilloso. Sí vamos a pasar la eternidad en el cielo. Pero la palabra salvación, que tiene que ver con la raíz sotería, cada vez que usted vea efectivamente la palabra salvación en el griego va a haber sotería, ¿verdad? Esa palabra tiene que ver con sanación, tiene que ver con salud, tiene que ver con provisión, tiene que ver con libertad, con liberación. Es decir, la palabra salvación es una palabra que incluye todo lo que tú necesitas para vivir en esta vida y en la futura. Cuando el Señor dice que Él es nuestro Salvador, por eso es que le puso el nombre Salvador, porque en la palabra Salvador está todo lo que tú y yo necesitamos. Jehová es mi pastor y nada me faltará en ninguna área de mi propia vida. Así que si hoy estoy sintiendo necesidades de ciertas cosas, hermano, ponga su mirada en Cristo, que el momento en que usted ponga su mirada en Él, esas necesidades van a ser satisfechas. Primero, la paz y la seguridad del Señor van a embargar su corazón y después usted con sus propios ojos va a ver, ¿verdad?, que las cosas que se dicen o las cosas que el Señor dice se hacen realidad en su propia experiencia. Así que nuestra salvación está asegurada. Maravilloso Padre Celestial, que no depende de mí ni depende de ti, sino que depende de la obra consumada y preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso es que tenemos que poner nuestra absoluta confianza en Él. Cuando nosotros tenemos esta visión y esta perspectiva que tiene que calar en lo más profundo de nuestra alma, hermanos, ya nuestra vida y nuestra relación con el Señor, ¿verdad?, se va a tornar una relación de crecimiento en el conocimiento de lo que somos y en la experiencia de cada día ir recibiendo, ¿verdad?, más de lo que efectivamente nos corresponde en esta nueva etapa de nuestra existencia divina. Porque en el primer hombre,
efectivamente nosotros estábamos limitados por la obra de Adán, por la triste obra de Adán a nuestro favor, ¿ok? Y a nuestro favor en negativo, porque por supuesto nos trajo el pecado y la muerte, y con el pecado nos trajo la enfermedad, nos trajo la tristeza, nos trajo las penas, las luchas, las incomprensiones, todo lo negativo, todo lo que es del viejo hombre que todos nosotros conocemos a la perfección, pues todo esto viene a consecuencia del pecado, es la maldición que nos viene a consecuencia del pecado y la maldición que nosotros, ¿verdad?, heredamos en Adán. Pero ahora por Cristo, bajo la misma figura, heredamos toda la bendición que Cristo es. Esa es la bendición que nos corresponde. Y nos corresponde ahora, hoy. Es decir, hoy tú efectivamente eres el hijo mimado, el hijo amado, la niña de los ojos de nuestro Padre Celestial. Y tú tienes que verte así, porque así te ve tu Padre, que no sea el hecho de tu incredulidad o que tú te muevas de la fe. Nada más. Por eso es tan importante que siempre arranquemos poniendo nuestra mirada en Cristo, porque Él es el autor de la fe. Cristo es el autor de la fe. No se olvide que el que va a poner fe en mi corazón es Cristo. Yo no voy a tener fe si es que no arranco poniendo mi mirada en Cristo. Todo siempre arranca por poner nuestra mirada en Cristo. Si tú hoy estás desanimado, estás cansado, bueno, vuelve a poner tu mirada en Cristo. El desánimo, el cansancio, el miedo y lo que tú quieras, siempre va a venir porque tú has quitado tu mirada de Cristo y estás poniendo tu mirada en ti mismo en las circunstancias. ¿Ok? Pero cuando tú pones tu mirada en Cristo, otra vez viene la paz, viene la seguridad, viene la tranquilidad. ¿Ok? Entonces ahí necesitamos una dosis de Cristo. Ya eso ya tú lo debes saber continuamente. Si estás desanimado, si estás cansado, si estás pensando mal, si estás entendiendo mal, dosis de Cristo. ¿Ok? Si efectivamente las cosas de alguna manera están siendo complicadas y te sientes pesado, dosis de Cristo. Ven a Cristo. ¿Sí? Ven a Cristo, date un tiempo, ven a Cristo, velo a Él. Vuelve a repasar lo que Él ha hecho por tu propia vida. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios arranca siempre por el oír lo que Él ha hecho en Cristo a tu favor y lo que Cristo significa para ti. Con esto en mente, nosotros podemos venir a muchos textos de la Escritura y comprenderlos y entenderlos mejor. Por ejemplo, hoy yo quisiera el que podamos mirar un texto que tenemos en el capítulo 6 de Hebreos, ¿no es cierto? Que a veces son textos de alguna manera un poco mal interpretados, porque cuando los entendemos aisladamente, en lugar de animarnos, nos desaniman, y Satanás a veces utiliza este tipo de textos para, de alguna manera, poner condenación, porque él sabe, él tiene una estrategia, ¿verdad? Y a veces hasta la propia Escritura, sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Tiene textos que muchas veces en lugar de edificarnos, más bien nos ponen dudas en el corazón, y Satanás lo sabe. Entonces él quiere poner siempre condenación y quiere poner siempre acusación, ¿no? Esto seré yo, esto será contra mí. No hay nada contra ti, ¿no? Todo lo que hay contra ti es amor, es bendición, es salvación, porque ya Cristo pagó todo por ti. Tú eres calificado por Cristo, no por ti. Es decir, si Dios todavía te vería a ti, ¿verdad? Con capacidad de tener que cumplir, como en el Antiguo Testamento, la ley, evidentemente atente a las consecuencias. Ahí no hay nada que hacer, pero ahora ya nosotros hemos sido justificados por Cristo Jesús, ya no tenemos nada que ver con ese tema. Cristo pagó por su sangre el precio por ti y por mí, ahora le pertenecemos a Dios y la sangre de Cristo evidentemente fue más grande, más valiosa que nuestro pecado, que nuestra maldad, que nuestra injusticia, que nuestros errores, sean errores de buena fe o de mala fe, ¿verdad? Que las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras decisiones, sean errores de buena fe o de mala fe. Fíjate que yo creo, y hoy en la mañana justamente pensaba que muchas veces nosotros siempre nos encontramos en esta dicotomía de saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal o qué hacemos. Yo creo que ya en nuestra relación con nuestro Padre actualmente, no es un tema de que si lo que vamos a hacer está bien o está mal, sino es un tema de en dónde lo estamos haciendo. Es decir, si yo estoy bajo la gracia o estoy efectivamente bajo la ley. Estar bajo la ley es estar bajo la carne, que es lo mismo, porque la carne quiere hacer cosas, mientras que la gracia hace las cosas para mí y expresa y manifiesta por medio del Espíritu la nueva persona que yo soy. ¿Ok?
Pero en cambio la ley o la carne que van de la mano quieren hacer cosas para Dios. Entonces, cuando yo me mantengo en la gracia de Dios, que es efectivamente siempre estar poniendo mi mirada en la justificación que es por medio de la fe, es decir, el que yo soy justo por medio de la fe en Jesucristo, es decir, el que yo soy justo por la obra de Cristo a mi favor, es decir, el que Cristo pagó con su sangre y con su sacrificio en su cuerpo de carne todo lo que yo realmente debía haber sufrido. Mira, si tú tenías que sufrir un castigo por algo mal que hiciste, y ahora tú ya recibiste a Cristo y lo tienes en tu corazón, pues déjame decirte que Cristo ya pagó ese dolor y pagó ese castigo. Ahora, eso no significa que tú no lo tengas que enfrentar. Eso significa que cómo tú lo vas a vivir. Si lo vas a vivir todavía desposeído de este conocimiento de que Cristo, por el amor que tuvo por ti, ya pagó absolutamente todo el dolor, el precio y la salida para que efectivamente tú puedas tomar las riendas del tema y salir adelante, ¿verdad? Que eso es muy importante. O vivir sin el conocimiento de esta realidad y todavía estar entendiendo que yo dependo de mí mismo, dependo de mis capacidades, dependo de mis contactos, dependo de mi bolsillo, dependo de mi sabiduría, de mi formación y de mis inventarios. Bueno, uno tiene que escoger. Yo lo que sé es que yo prefiero depender de los inventarios de mi padre, porque los míos siempre se van a agotar. Siempre un problema, una dificultad o una circunstancia llega a ser más grande que lo que uno tiene, que lo que uno piensa y que lo que uno puede controlar. Pero cuando yo sé que efectivamente mi Señor mora y vive en mí, y Él es el que está peleando mis batallas, Él es el que efectivamente ya sufrió y pagó el precio por mis circunstancias y por mis situaciones, y ahora Él me dice, Ricardo, déjame a mí, tú descansa en mí y déjame a mí vivir esta situación. Entonces yo descanso en Él y yo veo que Él actúa, y yo veo que Él saca los temas de adelante, yo veo que Él hace milagros, yo veo que Él hace cosas que yo digo, wow, Señor, me sigue sorprendiendo. ¿Por qué? Porque simplemente le está haciendo honor a lo que Él es, Dios. Qué difícil, ¿verdad? Para Él. Qué difícil para Él sacarme de circunstancias que normalmente para mí serían imposibles. Qué difícil para Él, ¿qué es difícil para Él? No hay nada imposible para Dios. Así que lo único que yo hago es rivalidad, confirmar, ¿verdad? Lo grande y maravilloso que es nuestro Padre. Mira, aquí en el libro de Hebreos, por ejemplo, tú tienes Hebreos capítulo 6, vamos a ver algunos, no todos los puntos, pero algunos importantes. Pero si tú lees, por ejemplo, todo, y léanlo si quieren, ¿no? Ahora no lo van a hacer, pero mucha gente, por ejemplo, cuando lee estas cosas, siempre se queda con la peor parte, ¿no? Con la parte de la acusación, pero no se quedan con la parte de la bendición, que es la que nos corresponde a nosotros el día de hoy. Entonces, por ejemplo, para poder entender este versículo, estos temas que vamos a mirar ahora, es muy importante que arranquemos desde el versículo 9, Hebreos 6, versículo 9. El apóstol dice algo muy importante, dice, pero en cuanto a vosotros, es decir, a vosotros, a los amados, porque dice, en cuanto a vosotros, oh amados, los amados somos los hijos de Dios, los amados somos los hermanos del apóstol. ¿Sí? Los amados somos los que ya tenemos la salvación, los amados de Dios. Y los amados entre nosotros, porque tenemos el mismo amor del Padre en nosotros. Entonces aquí el apóstol dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Escucha bien esto. Y que pertenecen a la salvación. ¿Ok? Hay una diferencia entre las personas que pertenecen a la salvación y otras que no necesariamente todavía pertenecen a la salvación porque no han recibido la gracia de Dios. ¿Ok? Nosotros hemos recibido la gracia de Dios porque hemos creído en Cristo Jesús y queremos seguir creciendo en el conocimiento de su gracia. Entonces, hoy nosotros sabemos que somos los amados de Dios. ¿Pero por qué somos los amados de Dios? Porque Cristo nos compró. O sea, nunca, jamás tú pienses que eres un amado de Dios porque tú has sido una buena persona, porque te lo mereces, porque eres justo y porque la verdad que te ha sacado el aire, has trabajado fuertemente y hoy tu Padre te da un premio porque te lo mereces. Eso jamás existe en nuestra relación con papá. Jamás.
Al contrario, ¿verdad? Yo debo estar claro de lo que fui en Adán, mi indignidad, mi incapacidad, mi injusticia, mi maldad y mi orgullo, porque si en algún momento yo creí que no, pues, o sea, es decir, a ver, cuando el Señor dice que va a mandar al infierno a este, al otro, a ellos está bien, pero yo soy una buena persona, pues yo voy todos los domingos a la iglesia, yo doy diezmos, doy ofrendas. Oye, aparte, yo soy buena gente, he sido un buen padre, soy un buen esposo, he sido fiel. Aparte de eso, oye, soy un buen trabajador o soy un buen empresario, ¿no es cierto? Y chúsale, la gente viene, me pide un favor, yo se lo hago. Sí, es decir, a ver, de vez en cuando he pecado, no puedo decir que no, a veces sí he mentido, a veces he pensado mal, de pronto a veces he visto con malos ojos a alguien, sí, a veces me ha pasado, pero nada del otro mundo, pues. ¿Sabes qué significa eso? Orgullo. Es decir, eso significa tener buena opinión de mí mismo. Eso significa que, por supuesto, estás absolutamente alejado de lo que Dios dice de ti, porque Él dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿verdad?, destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay ninguno ante los ojos de nuestro Padre que califique. Y por si acaso dice, porque no hay uno que haga el bien, no hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Todos a una nos hemos desviado. Entonces, evidentemente estamos absolutamente descalificados. Así que la mejor opinión que yo puedo tener de mí mismo en mi carne, realmente, aun cuando no necesariamente haya matado, haya asesinado o haya hecho barbaridades y media, es que delante de Dios soy un convicto, el peor y un pecador. Porque no olvidemos que el Señor no juzga mis acciones, el Señor juzga mi naturaleza. La naturaleza pecaminosa que está en mí y en ti es exactamente corrupta y podrida, indistintamente de las malas acciones que hayas podido haber hecho. Porque ya las malas acciones tienen que ver directamente con el medio ambiente y con las circunstancias en las cuales tú te creaste. Pero potencialmente, la peor cosa que haya hecho un hombre sobre esta tierra, ¿verdad? Tú eres capaz de hacerla por la naturaleza pecaminosa que tienes, porque es exactamente igual a ese hombre. Así que cuando tú ves las peores acciones de los seres humanos, lo que estás viendo en un espejo es lo que potencialmente tu corazón es capaz de hacer. Esa es la realidad. Así que ahí es donde nos debemos ver en el espejo verdadero. Pero como ya no somos nosotros y no pertenecemos, ¿verdad?, a la condenación, sino pertenecemos a la salvación, ahora el espejo nuestro ya no es, ¿no es cierto?, lo mejor o lo peor del antiguo hombre, sino es lo mejor de Cristo. Y Cristo nos dijo algo maravilloso, ¿no? Refiriéndose a lo mejor de los hombres locales. Por ejemplo, él refiriéndose a Juan el Bautista dijo, de cierto les digo que no hay otro hombre nacido de varón, ¿verdad?, que Juan. Es decir, el mismo Señor Jesucristo dio testimonio y no le justificó a Juan, y no dijo que Juan estaba justificado por sus propias obras, sino que dijo, ok, dentro del escalafón, dentro de la medida del hombre natural, yo les puedo decir que si es que habría que medir a alguien, no hay otro hombre que haya nacido de varón y de mujer como Juan. Pero yo les digo, dijo, que el más pequeñito en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Qué les parece? O sea, que el más enano, el menos valioso en el reino de Dios es más grande que el más grande de todos los hombres que haya alguna vez pisado la tierra. ¿Por qué? Porque estamos efectivamente en una dimensión totalmente distinta y diferente. Estamos en la dimensión de papá. Entonces, es muy importante que siempre veamos en nuestro corazón que el apóstol cuando se dirige, hay momentos en que se dirige a nosotros, que pertenecemos a la salvación, y evidentemente por decantación, ¿no es cierto?, se está refiriendo a aquellos que no pertenecen a la salvación, ¿verdad? Y con esto en mente, nosotros que pertenecemos a la salvación, vamos a ir a el versículo 1, por ejemplo, de Hebreos 6, en donde la Escritura nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Nos está hablando a nosotros que pertenecemos a la salvación. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de nuestro Padre? Que nosotros vayamos adelante a la perfección. Eso es lo que nuestro Padre quiere.
¿Por qué? Porque nosotros ya somos perfectos. Porque tú y yo tenemos los genes de la perfección en nosotros. Y no estoy hablando de que el viejo hombre que tenemos es el perfecto, no, estoy hablando de que el nuevo hombre, el renacido, la Escritura nos dice, ¿verdad? En Pedro, si mal no recuerdo, que nosotros hemos sido renacidos ya no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, para una esperanza viva, ¿sí? Para una herencia preparada para nosotros desde antes en los cielos. Es decir, nosotros hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Muy bien. ¿Quién entonces es nuestra nueva genealogía? ¿De quién nosotros dependemos? ¿Quién es nuestra raíz? Nuestra raíz en el primer hombre fue Adán, ¿sí? Y nuestra raíz en el segundo hombre, que es Cristo Jesús. Él es nuestra raíz. Así que primero tú tienes que entender esto. Ya que tú has nacido de nuevo, tu nueva raíz ya no es lo que tú eras. Esto es lo que debes tener y almacenar en tu corazón. Tu nueva raíz es lo que Cristo es. Entonces, desde ahora en adelante, tú tienes que crecer en la gracia de Cristo. Cuando el Señor dice, vamos adelante a la perfección, es decir, vamos adelante creciendo en el conocimiento y en la experiencia de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Creciendo. Este es el propósito que Dios tiene siempre en tu corazón, en su corazón. No es que tú retrocedas, no es que tú pierdas la salvación. A propósito, la salvación no se pierde cuando tú ya la has tenido, ¿no? La salvación no es una cosa que se pierde o se gana, porque si es que la salvación se perdería o se ganaría, entonces significaría que yo me la merezco o no me la merezco. Y como no es un tema de merecimiento, sino que la salvación es una obra de Dios a mi favor, es por gracia y no por obras, entonces una vez que el Señor me da la salvación, que es su amado Hijo Jesucristo, que es el nuevo nacimiento, y todo lo que ese nuevo Hijo tiene que recibir porque le corresponde, entonces efectivamente de aquí en adelante el propósito de mi Padre es que yo vaya adelante a la perfección. ¿Ok? Y esto tiene que ver básicamente con el hecho de que muchas veces nosotros no crecemos, no crecemos. Y estamos dando vueltas, como ya alguna vez lo dijimos, en un desierto en el cual no estamos conscientes de la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. Y no estamos conscientes de que Él efectivamente es nuestro proveedor. Él es nuestro bendecidor. Él es nuestro salvador. Él es el que efectivamente ya en Cristo Jesús nos ha dado todas las cosas para que podamos vivir a partir de ahora una vida absolutamente distinta y diferente de la que teníamos antes en Adán. El Señor nos dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, pero no tomemos estas palabras, ¿verdad?, como palabras vacías. Yo he venido para que tengáis vida. Obviamente está hablando de una vida distinta, de una vida superior, de una vida de bendición. Mira, la vida que nosotros hemos tenido hasta ahora ha sido una vida de maldición, una vida de tristeza, una vida, ¿verdad?, de limitaciones en muchos temas. Tú haz un balance, ¿verdad?, de lo que ha sido tu vida. Ha sido una vida que ha sido más marcada por la incertidumbre, por la tristeza, por el sufrimiento, por la inseguridad, por el temor, por el miedo, por la enfermedad, por cualquier cosa. Más allá de que, por supuesto, vemos la provisión de Dios aún en esas circunstancias, porque el Señor sigue amando a su creación, pero no es menos cierto que la felicidad, la tranquilidad, la paz, ¿verdad?, la armonía entre la familia, entre los esposos, en el matrimonio, entre los amigos, en los negocios, no es un tema pues de todos los días. Más bien son perlitas que en su momento vamos recibiendo y que desaparecen rápidamente. Así como vienen, se van. Pero el problema, la lucha, la siembra, y en lugar de que efectivamente la cosecha sea buena, no, espinos y cardos, la incertidumbre de qué voy a hacer y ahora de qué va a pasar y ahora de qué voy a dejar, yo qué sé, tantas cosas son las que normalmente se convierten en el pan nuestro de cada día. El Señor, hermanos, no nos dio vida para que sigamos de alguna manera asimilando nuestra existencia como nosotros lo hacíamos antes. El Señor nos dio vida, es la vida Zoe, la vida abundante de Dios, la vida de su amado Hijo,
para que en esa vida, si nosotros nos sostenemos, que esa vida es la gracia de Dios para ti y para mí. ¿Qué es gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? La gracia es Dios mismo dado a ti. Eso es gracia. La gracia es Cristo mismo dado a ti. Eso es la verdadera gracia. Y como la vida de Dios es esa gracia, pues entonces yo la tengo que hacer mía todos los días, porque me pertenece, porque es mía, porque el Señor me la dio para que yo pueda efectivamente moverme durante todo este tiempo. Así que aquí dice, vamos adelante a la perfección. Fíjate, no echando otra vez el fundamento, y no voy a leer de qué cosas está hablando, pero habla, por ejemplo, del fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, no echando otra vez el fundamento. Muchos de nosotros siempre tenemos que otra vez volver, borra y va de nuevo. Se echa el fundamento, borra y va de nuevo. Y tenemos las mismas preguntas, las mismas consultas y nos damos cuenta y otra vez estamos, ¿verdad?, en el mismo camino en donde empezamos para arrancar otra vez nuestra relación con Cristo. Y no vamos adelante a la perfección. No vamos creciendo en Cristo. Entonces, no echando otra vez el fundamento. Primero, hermano, es muy importante en este no echando, ¿sí? Ya nosotros no nos demos cuenta que son cosas que el Señor de alguna manera nos está pidiendo que sean el fundamento. Porque todo lo que nosotros efectivamente, cuando hablamos del bautismo, cuando hablamos de las obras de arrepentimiento, cuando hablamos de la fe, etcétera, como hemos dicho aquí, todas estas cosas no son temas, sino que son los diferentes aspectos de Cristo. Todas estas cosas son, ¿no es cierto?, una manera como la Escritura nos está mostrando quién es Cristo Jesús. Entonces, cuando la Escritura está hablando de no echando otra vez el fundamento, ¿no es cierto?, ya nosotros debemos tener en la cabeza algo muy importante después de haber recibido esta luz que nuestro Padre nos ha dado. Por ejemplo, en Romanos 14, 23, en la segunda parte del versículo, la Escritura nos dice, y todo lo que no procede de fe, escuche bien, todo lo que no procede de fe es pecado. Así que ya no es un tema de qué es pecado y de qué no es pecado, porque a veces nosotros estamos de alguna manera también todavía luchando en esa área. Aquí la Escritura dice, para cerrar el capítulo del pecado, ¿no? Dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Otra manera de decirlo, todo lo que no procede de Cristo es pecado. Todo lo que no procede de la nueva criatura que tú tienes para Dios es pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que procede de la vieja criatura, así sea bueno, es pecado. Que todo lo que procede de la vieja criatura, si es malo, pues por supuesto que es pecado. Todo lo que no procede de fe, todo lo que no procede de Cristo. Ahora, la fe está absolutamente ligada a la justificación y a la justicia que tú eres ahora en Cristo Jesús. Cuando la Escritura habla de fe, está íntimamente siempre ligando la fe en la justicia de Dios. La fe en el hecho de que tú has sido justificado y has sido hecho la justicia de Dios. Pero ¿por qué tú has sido justificado y has sido hecho la justicia de Dios? Por la obra de Cristo a tu favor. Así que la obra, la sangre de Cristo a tu favor te ha calificado y por eso es que ahora tú efectivamente te haces acreedor, ¿no es cierto?, a esa vida y a la respuesta que Dios da a esa vida justa. Mira, a Dios nunca le gustó el pecado, nunca le gustó la impiedad. Cuando el Señor nos habla, por ejemplo, en la Escritura, de que Él pasó por alto nuestros pecados en este tiempo, no está diciendo que se hizo el loco, no está diciendo que se hizo el que no quiso ver, no. Ese pasar por alto el pecado tuvo un costo grandísimo para Él. Alguien tenía que pagar ese pecado porque Él es justo y ese pecado tenía que ser pagado. Mi pecado tenía que ser pagado. Mi injusticia tenía que ser condenada. Yo tenía que pagar una condena y tú tenías que pagar una condena. Todos teníamos que ser condenados. El Señor Jesucristo dijo, Padre, yo voy a pagar la pena por ellos. Yo voy a morir por ellos en la cruz del Calvario. Yo voy
a pagar sus errores, sus equivocaciones y sus consecuencias. Yo voy a dar mi vida por ellos. El Padre aceptó, porque para el Padre el Hijo es lo más grande que existe, es su don más precioso. Aceptó el sacrificio de su Hijo por mí y por ti, y ahora ese hecho es el que nos califica, el que nos hace justos delante de Dios. Entonces, como ahora ya eres justo delante de Dios por la obra de Jesucristo, solamente a ti te pertenece algo. Hay una respuesta de Dios para tu propia vida, hoy, por la obra de Cristo a tu favor. Bendición, bendición y bendición. Y por eso el Señor se da el lujo de decir, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, esta es una esperanza que yo tengo en mi corazón, no por mí, sino por Él, por quien yo he sido calificado. Entonces, Dios nos ha dado la vida de Cristo para que nosotros aprendamos que todo lo que procede de esa vida es justicia. Todo lo que procede de esa vida, ¿verdad?, es lo que verdaderamente nos va a hacer bien a nosotros. Pero al revés, todo lo que no procede de fe es pecado. Así que aquí no es pecado el que yo haga esto o deje de hacer el otro. Por más buenas cosas que yo haga, si lo sigo haciendo desde la perspectiva de la carne o de la ley, pues efectivamente sigue siendo pecado. Así que son cosas que debemos aprender. Mira Romanos 6:14, algo muy importante, hablando de este mismo tema del pecado, y esto es concluyente, ¿no? La Escritura dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchas veces yo quiero, ¿verdad?, enseñorearme del pecado. Es decir, yo quiero enseñorearme de ese mal carácter que me tiene mal. Yo quiero enseñorearme de esta adicción de la cual no sé cómo zafarme. Yo quiero enseñorearme de la esclavitud que puedo tener con las deudas. Yo quiero enseñorearme, ¿no es cierto?, de esta enfermedad que me tiene mal. Fíjate que hay algo muy importante, ¿no? El pecado es el causante, efectivamente, de todos nuestros males. El pecado es el aguijón de la muerte, y el poder del pecado, la Escritura nos dice que es la ley. El poder del pecado es mi deseo interno de querer agradar a Dios por mis propias manos, por mis propias capacidades. Ese es el camino de Caín. Cuando yo quiero agradar a Dios con mi propio esfuerzo, estoy cayendo en el lazo del diablo. ¿Por qué? Porque efectivamente, aun cuando parece muy bien, inclusive en términos religiosos, así debería ser, pero sin embargo yo estoy invocando a mi propia justicia, yo estoy confiando en mi propia justicia, y yo le estoy diciendo, Señor, yo insisto en que yo soy capaz de poder hacer, ¿verdad?, tu obra por mi propio esfuerzo, y claro, estoy desechando a Cristo, ¿no? Y sabes que no necesito a Cristo, porque yo puedo efectivamente ser justo, puedo ser bueno y puedo hacer las cosas por mi propia mano. Entonces, en ese caso específico, obviamente, yo ya no estoy bajo la gracia, sino bajo la ley. Ahora, la Escritura dice, porque el pecado no se enseñoreará. Tú pon la consecuencia del pecado, cualquiera que sea. El temor no se enseñoreará. La ira no se va a enseñorear, ¿verdad? La esclavitud que estés viviendo no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, cuando yo me pongo bajo la gracia de Dios, el poder de Dios hace que efectivamente yo me comience a enseñorear de todos mis males. Escucha bien, ¿verdad? Totalmente contrario a lo que el ser humano piensa, que mi propio esfuerzo, mi justicia propia, mis ganas de hacer las cosas para bien, son los que efectivamente me van a dar victoria. No, eso es ponerme bajo la ley. Cuando yo me pongo bajo la ley, ya lo dije en un principio, Señor, yo quiero todavía
manejar mi relación contigo en función de mis propias capacidades. Yo te prometo que voy a hacer tu voluntad y tú me bendices. Y el Señor dice, de acuerdo, estás bajo la ley, pero también yo te demando que si tú incumples un mandamiento, por pequeño que sea, has incumplido toda la ley y también recibirás todo mi castigo. Estamos fritos. Pero bajo la gracia, todo se le ha imputado a su amado Hijo Jesucristo. No olvidemos de eso. Entonces la Escritura aquí nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando yo me pongo bajo la gracia, permanente y continuamente, voy a comenzar a experimentar el poder de Dios en mi vida. Ustedes quieren algo práctico. Esto es práctico en el mundo espiritual. Esto es práctico, ¿verdad? Esforzarme por mantenerme en la gracia. Esforzarme, si de alguna manera lo debería llamar, por mantenerme en la obra terminada de mi amado Señor Jesucristo. ¿Quieren algo práctico? Eso es práctico. Que creerle a papá es práctico. Confiar en él es práctico, porque eso va a influenciar en tu vida y vas a comenzar a ver cómo inmediatamente todas aquellas cosas que te tenían esclavizado, desde la más pequeña hasta la más grande, comienzan a desaparecer por el poder de Dios. Y es porque estás bajo la gracia, ya no bajo la ley. ¿Te quieres tú enseñorear de un problema, de una enfermedad, de una dificultad? Pues si tú todavía sigues confiando en tus propias capacidades, en tu propio esfuerzo, en tus propios recursos, tienes un problema. ¿Por qué? Porque allí la ley se enseñorea de ti. Y cuando la ley se enseñorea de ti, entonces tú vas a experimentar todo lo que es la muerte, el pecado, la muerte, la tristeza, la escasez, la enfermedad, la dificultad, la lucha, todo va a ser peor. Esto que estamos aquí hablando, hermanos, son asuntos espirituales que solamente pueden ser revelados y entendidos por el Espíritu. Hay mucha gente que este tipo de predicaciones no las capta y no las entiende, porque lo que sí entiende es qué tengo que hacer para poder yo ganarme el favor de Dios. Y lo que puedes hacer tú para ganarte el favor de Dios es nada. Y a la gente no le gusta escuchar eso. Porque algo tengo que hacer. Pues bueno, sigue intentando hacer algo hasta que te des cuenta que todo lo que hagas no puedes hacer. El Señor, de hecho, lo dijo de una manera muy clara. Dijo, porque fuera de mí nada podéis hacer. Ahora, fuera de mí nada que sea espiritual, nada que tenga trascendencia. Nada que efectivamente pueda cambiar la realidad de las cosas. Nada que pueda poner fin a ese sufrimiento, a ese dolor, a esa enfermedad. Nada podéis hacer. Es lo mismo. Es decir, podemos hacer muchas cosas fuera de Él. Podemos esforzarnos, podemos chillar, podemos gritar, podemos orar, podemos, yo que sé, hacer 1000 cosas fuera de Él. Pero si la gracia no está actuando, que es Cristo mismo haciendo la obra a mi favor, entonces no hay esperanza. Porque estamos bajo maldición. Si no estamos bajo la gracia, estamos bajo maldición. Cuando estamos bajo la ley, cuando nosotros decidimos estar bajo la ley, es decir, confiar en nuestras propias capacidades, nos ponemos bajo maldición. Y fíjate que como cristianos, a pesar de que ya no deberíamos, podríamos efectivamente, sin darnos cuenta, seguir todavía recibiendo una maldición que ya no nos corresponde, porque Cristo pagó absolutamente todo por ti y por mí. Así que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pero el pecado, vuelvo y repito, y sus consecuencias, porque todos los sufrimientos que tú y yo estamos teniendo ahora son las consecuencias de las actitudes y de las formas del viejo hombre, porque ese es el hombre de pecado. Y eso es lo que nos mantiene presos. Y Satanás conoce bien, efectivamente, esa fórmula. Y nos ha mantenido engañados durante mucho, mucho tiempo. Si algo tú necesitas de escuchar, si algo alguien necesitado que tú conoces y sabe que está padeciendo por circunstancias difíciles, necesita escuchar es esto, hermano, primero tú, para que recibas efectivamente esta tranquilidad. Descansa en tu Padre, descansa en la obra de papá.
Descansa en la obra de Él. Aquí Él nos dice claramente que Él quiere que nosotros vayamos adelante a la perfección, que no nos sigamos enredando otra vez, echando otra vez otro tipo de fundamento. Y solamente para terminar en esta primera parte, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, pero quiero aquí que tú veas la palabra fundamento, porque realmente el fundamento es lo que importa. Y 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, siempre tenemos que regresar al fundamento, el cual es Jesucristo, para nuevamente sobre ese fundamento crecer a la perfección. Cuando nosotros estamos inestables es porque de alguna manera nos estamos moviendo del fundamento, el cual es Cristo. El fundamento no son las buenas obras. El fundamento no es la oración. El fundamento no es leer la escritura. El fundamento no es el hacer esto o el hacer aquello. El fundamento es Cristo. El fundamento es la vida de Cristo en ti. El fundamento es que ahora tú le perteneces, ahora tú eres de Él. Él te ama maravillosamente, por eso murió por ti en la cruz del Calvario, y por ese fundamento que es Cristo, ahora tú vas a crecer en la experiencia de recibir todo lo que a Él le pertenece. Así como en el primer hombre tu fundamento fue Adán y recibiste todos los males de Adán, así ahora tu fundamento es Cristo para que recibas todos los bienes de Cristo. Y todos los bienes de Cristo es: yo he venido para que tengáis vida, vida Zoe, vida en abundancia. No he venido para que tengas tristeza. Yo no he venido para que tengas enfermedad. Yo no he venido para que tengas escasez. Yo no he venido para que tengas incertidumbre. Todo eso ya estaba aquí. Yo he venido para deshacer todas esas obras, dice el Señor. Satanás es efectivamente el que ha traído toda esta maldad y toda esta obra a nuestro corazón. Yo he venido para deshacer las obras del diablo. Eso es, yo he venido para que tengáis vida. Porque la vida en acción es efectivamente la vida en la experiencia de salvación. La salvación es liberación, la salvación es provisión, la salvación es salud, la salvación es bienestar, la salvación es paz, la salvación es libertad en todo sentido. La salvación no solamente es voy a irme al cielo. Todo lo que implica, ¿no es cierto?, ir al cielo, como nosotros somos embajadores de nuestro Padre aquí, nos ha sido dado ya un pedazo de ese cielo con el Espíritu Santo en nuestro corazón para el día de hoy, para la lucha, para la dificultad. El Señor te ha dado todo lo que necesitas para seguir adelante. Así que el fundamento, en buen romance, es Cristo. No tienes que ver a Cristo simplemente como la fe, como la doctrina de bautismo, etcétera, etcétera. No, aquí Cristo es el fundamento de todas estas cosas, porque esto es lo que se predica en la Escritura. Entonces, es muy importante, hermanos, que esto que el Señor nos dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Esta es la salvación que nuestro Padre quiere que recibamos. Esta es la salvación que tiene que ver con el crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la salvación que tiene que ver con el hecho de, ¿verdad? Vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Esto, es decir, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante recibiendo lo que a ti y a mí hoy nos pertenece, y no poniendo nuestra mirada, ¿verdad?, en la escasez, en la tristeza de lo que era el viejo hombre, sino en la verdad y en la bendición del nuevo en Cristo Jesús. Vamos a continuar la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.